Ok, el tema de hoy realmente no es un tema como tal, sino que simplemente vamos a sentar las bases sobre los conceptos más fundamentales que necesitamos conocer para poder estar todos en la misma página a lo largo del curso. Entonces, bueno, por eso si ustedes ven en el programa del curso, no hay un tema como que incluya esto que vamos a ver hoy. Simplemente es para darle uniformidad a los conceptos fundamentales que nosotros necesitamos saber. Esto es el contenido que tiene esta presentación. Si ven, pues es relativamente corto. Son 3 subtemas. Por cierto, las lecciones, la dinámica de las lecciones en estos cursos es que las lecciones sean lo más cortas posible, porque somos conscientes de que lecciones muy largas no necesariamente implica más conocimiento, sino simplemente de la gente se aburre, la gente deja de poner atención y así. Entonces, no se extrañen si las lecciones son cortas, digamos, duran entre media hora, 40 minutos a una hora, lo máximo. Entonces, normalmente siempre vamos a salir temprano. Ahora, esto se complementa con trabajo que ustedes tienen que hacer en la casa, definitivamente. La idea de las lecciones es que sea un espacio en el cual se expongan los temas y si ustedes tienen alguna duda lo podamos resolver aquí, en tiempo real. Entonces, les pido que intenten poner atención durante el periodo corto que duran las clases y a partir de ahí ya son libres con el fin de que puedan atender las dudas en tiempo real y no después, que va a ser más difícil. Bueno, lo primero que vamos a ver hoy es como qué es ingeniería en computadores. Esto es particularmente importante, si bien es cierto, ya ustedes llevaron una prebienvenida, una bienvenida y no sé qué, y a ustedes ya muchas veces les han dicho qué es la carrera. Esto es algo que se descubre con el tiempo. Y como estamos en el primer curso del primer semestre de carrera, entonces es importante que ustedes descubran, que ustedes mismos descubran si realmente esta carrera es para ustedes. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos cursos tenían un porcentaje de aprobación muy bajo? Eso no significa necesariamente que el curso sea muy difícil, sino es que simplemente hay gente que descubre que esto no es lo suyo y se sale y se pasa de carrera y eso está bien. Entonces, eso pasa mucho acá. Por eso, bueno, a lo largo del curso ustedes van a tener una introducción real a lo que es la carrera. Después de eso vamos a ver unos conceptos básicos porque necesitamos estandarizar. Cuando decimos software, cuando decimos hardware, necesitamos estandarizar a qué es lo que nos referimos, porque eso está ligado a los temas del curso, que es programación, lenguajes de programación, abstracción y niveles de abstracción. Después vamos a ver qué es un algoritmo. Entonces, bueno, esa es la agenda del día de hoy. Veamos. Bueno, aquí sí necesito la participación de ustedes para que me digan desde su perspectiva y desde lo que han visto hasta el momento, qué es ingeniería en computadores. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea, alguna noción, ya que están matriculados en la carrera, ya que ya están llevando el primer curso de carrera? Para ustedes, bueno, ¿qué es ingeniería en computadores? ¿Algún voluntario? Sí, profe, a mí me lo vendieron con la idea de los tres circulitos, que es que está la computación, la electrónica, la ingeniería en computadores está como en el medio y es la forma de sí unir los programas con ya la parte del hardware, con lo que se está creando para que funcione. Ujú, exactamente. Y bueno, eso que usted dice de unir los programas, el software con el hardware, eso es justamente lo que queremos ilustrar en esta imagen. Bueno, veamos que eso es un dron. Todos sabemos que eso es un dron. Vemos que la parte de hardware es evidente que tiene un hardware super chiva.
Tiene ahí 4 motores de alta potencia, tiene una cámara y el coso este es bastante inteligente para no caerse. Y bueno, eso es lo que se ve, pero lo que no se ve es igual de poderoso, que es la parte de software. Hay todos unos algoritmos súper complejos que están basados en las entradas que le dan los acelerómetros para hacer que los drones no se caigan o que no se desbalanceen, porque cuando venga una corriente de viento, simplemente no los bote. Tienen maniobras de corrección. Eso lo hace el software. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo hardware eh, de alto, de alto poder, digamos, de alto rango, se combina con software igual bastante potente para crear un producto que es visible a los ojos. Entonces, esto es un ejemplo de lo que hace un ingeniero en computadores. Estaría en la capacidad de hacer ambas cosas. Sucede un poco diferente si estuviéramos en electrónica. En electrónica nos hubiéramos dedicado a hacer el hardware, nos va a quedar muy bien y quizás hacemos algunos modulitos de software, pero muy básicos. Y si estuviéramos en computación, no podríamos hacer nada de hardware y haríamos el software, pero jamás la unión de ambos. Entonces, bueno, eso que usted dice es sumamente valioso. Me parece que alguien más iba a decir algo más. Ok. Bueno, y ya pasándonos al plano de la vida real, digamos, cuando ustedes se gradúen, ¿cómo en qué creen que van a trabajar? En qué se van a desempeñar? No, no me refiero a empresas, no me refiero a como que digan, bueno, yo voy a salir de aquí, voy a trabajar en Intel o algo así. No me refiero a empresas, sino me refiero más a funciones. Digamos, ¿cómo aplicamos este asunto de computadores, de software y hardware? ¿Cómo lo aplicamos en un tema específico? Entonces, desde su perspectiva, ¿en qué se llegarían a desempeñar ustedes cuando se gradúen? Mm, yo pienso que tal vez en el desarrollo de microprocesadores Ujú, de cualquier tipo. sí, esa podría ser una buena área de desempeño. ¿Qué más piensan? ¿Algún otro? como en desarrollo de algún tipo de, de software o de hardware y las pruebas de este. Ujú, sí, eso también es una buena área de desempeño. Y como les digo, la respuesta a estas preguntas es imposible darla de manera fácil y de manera contundente. Sin embargo, lo vamos a ir descubriendo con el tiempo. Este curso les va a dar una buena noción de en qué se van a desempeñar, pero como por ahí de mediados de carrera, que es cuando ya se llevan los cursos más formales y como más insignia de la carrera, ya ahí van a descubrir realmente en qué fue en lo que se metieron. Bueno, para nosotros el software, bueno, la definición que nos da la Real Academia Española es que el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Entonces, la RAE básicamente nos dice que el software son programas. Ujú. Ahora veamos qué nos dice la IEEE. Por cierto, ¿alguien sabe qué es la IEEE? ¿Lo han escuchado alguna vez en la vida? No, profe. Ok, bueno, déjenme. Profe, es como una asociación donde se colocan como los ingenieros con el formato y todo lo que deben llevar. Ajá, exactamente. De hecho, de un toque aquí les muestro algo. Ok, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, conocido como IEEE por sus siglas en inglés, que son estas. Entonces, como decía la compañera, es una asociación a nivel mundial, no es a nivel nacional, de ingenieros dedicados a la normalización
Esto es súper importante porque ellos son los que hacen los estándares, los que hacen las normas. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, el protocolo Wi-Fi es así. Y por eso es que nosotros desde un iPhone, por ejemplo, nos podemos conectar a un router que sea marca Huawei, porque existe una normalización en el protocolo de Wi-Fi. Por eso es que una computadora HP se puede conectar a un router marca lo que sea, marca Cisco, digamos, porque siguen el mismo protocolo. Imagínense lo que sería que cada marca hiciera sus propios protocolos. Pues tendríamos cero compatibilidad entre una marca y otra. Entonces, con el fin de evitar eso es que existen las normas y las empresas, digamos, si en este momento nosotros nos hacemos una empresa, no sé, que haga celulares, eh, vamos a ir a buscar cuáles son las normas que rigen los celulares. También por eso es que diferentes marcas de celulares se pueden conectar a la misma red de LICE para hacer llamadas, porque siguen el mismo protocolo. Y bueno, ¿quién hace esos protocolos? Las hace gran parte en los asuntos de ingeniería, los hace esta organización, la IEEE, que por cierto, el logo es la regla de la mano derecha, que el dedo para arriba y los otros dedos alrededor. Eso es lo que significa el loguillo de ellos. Em, y bueno, sí, básicamente eso es lo que hace. Por eso es que lo que digan ellos de qué es software es importante, porque ellos son los que hacen los estándares y como son ingenieros, contrario a los de la RAE, entonces su definición importa. Bueno, el software es entonces para la IEEE es un conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Vemos que dice sistema de computación, contrario a lo que dice aquí, que dice computadora específico. Cuando a uno le dicen computadora, uno piensa en una laptop o uno piensa en una computadora de escritorio, como las que había en los laboratorios del colegio. Sin embargo, un sistema de computación es algo muchísimo más abstracto y muchísimo más abierto, que puede incluir, eh, por ejemplo, el dron de la diapositiva anterior es un sistema de computación, que no es una computadora, así como computadora entendida como la computadora de propósito general que nosotros tenemos en la casa, sino que un sistema de computación puede ser cualquier cosa, puede ser un microondas, puede ser una lavadora, eso sería un sistema de computación. Entonces, bueno, básicamente el software es el conjunto de los programas de cómputo que ejecuta un sistema de computación. Y bueno, ¿qué es el hardware? Para la RAE, el hardware es un conjunto de los componentes que forman la parte material o física de una computadora. Esto sí es muchísimo más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, en el caso del microondas que dijimos que era un sistema computacional, el software es una cosa súper sencilla, que lo único que hace es capturar datos del teclado. Entonces usted le pone ahí, por ejemplo, 1 minuto, le da a encender y lo único que hace es dar la orden para que se encienda el motor y todo eso, todo lo que ejecute el microondas. Eso es un software súper sencillo y el hardware también es sencillo, tiene de todos los motores y eso que hace que caliente. En cambio, el hardware, la parte física en un sistema computacional más complejo, pensemos en un rack de servidores. Déjenme buscar una fotito. Bueno, pensemos en esto. Por ejemplo, que son marca HP. Vemos que el hardware de esto ya es súper volado. Aquí hay años de investigación para poder lograr lo que se logra aquí. Entonces, el hardware es lo que se ve, lo que uno puede tocar. No existe como la idea de hardware abstracto, como hardware imaginario o algo así. Incluso cuando nos hablan de la nube y que el procesamiento se hace en la nube y no sé qué, realmente sí, para usted se hace en la nube, pero en algún lado del mundo hay servidores que están ejecutando eso
en físico. Entonces, el hardware es lo que se ve. El software son los programas que corren sobre ese hardware. Veamos este dibujito súper simple. El hardware es el monitor, el CPU y dispositivos de entradas y salidas, que en este caso es un teclado. Versus el software, que es algo intangible, que es el sistema operativo, son aplicaciones como Facebook, Skype, Star Trek, que no sé qué es, y así. Entonces, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda con este par de conceptos súper básicos, pero súper importantes para este curso? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Bueno, y ahora este curso se llama Introducción a la Programación, ¿verdad? Y bueno, sabemos que aquí vamos a aprender a programar, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, qué es programar? Nosotros vamos a programar en un sistema computacional, en un hardware definido, que son nuestras computadoras de uso general. Y nosotros no vamos a diseñar nada del hardware. El hardware ya existe. Simplemente vamos a programarlo. Sin embargo, bueno, si nos ponemos a pensar, la definición de qué es programación es un toque compleja, no es casi como tan intuitiva. Entonces, antes de ver la definición aquí, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué piensan que es programar? Por ejemplo, programar una computadora, una laptop ahí de uso general. ¿Qué comprendería la acción de programar? ¿Alguna idea? Siento que es escribir un conjunto de instrucciones para que realice la computadora en este caso. Ujú, exactamente. Es básicamente darle instrucciones, como decía el compañero, a la computadora para que haga algo. La definición formal de programación se refiere a la acción de crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente, el cual se basa en un conjunto de instrucciones, de hecho ya que pegó la palabra exacta, que sigue el ordenador para ejecutar un programa. Y nosotros le damos instrucciones a la computadora con por una razón, con un objetivo. Queremos lograr algo, ¿verdad? No es que programamos, pues, porque nos dio la gana, sino todas las instrucciones que nosotros le demos a la computadora tienen un objetivo. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros estamos desarrollando una aplicación que se va a encargar de aplicarle filtro a unas fotos. Entonces, agarramos una foto, le aplicamos un filtro y nos vemos, no sé, más bonito. Nos quita las espinillas y no sé, todas esas cosas que hace Instagram. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de nuestro programa, hacer que la foto se vea más bonita. Entonces, veamos como siempre la programación tiene asociada un objetivo. En este curso vamos a resolver problemas, mm, algunos de la vida cotidiana, otros no tanto, a través de programación. Entonces, por ejemplo, en los exámenes es común encontrar cosas que digan, no sé, escriba un programa que le ayude al Ministerio de Hacienda a calcular cuántos son los impuestos que debería pagar una persona en base al salario que recibe. Y entonces el programa recibe como entrada el salario de la persona y retorna le devuelve al usuario cuántos son los impuestos que esa persona tiene que pagar en base a su salario. Entonces veamos como siempre la programación tiene un objetivo definido y claro. Si el programa que nosotros hacemos no cumple ese objetivo, ese programa no sirve. Bueno, al menos no sirve completamente. Y bueno, un lenguaje de programación, estoy seguro que este concepto ustedes lo han escuchado mucho, saben que existen muchos lenguajes de programación, quizá ustedes han escuchado Java, quizá han escuchado C o C++ o Python o así.
Todos esos son lenguajes de programación y básicamente es un conjunto de reglas gramaticales definidas que proporciona la capacidad de escribir instrucciones y así crear algoritmos. Por ejemplo, sabemos que bueno, en el mundo existen muchos idiomas, muchos lenguajes. Pensemos en el español y en inglés. Son dos medios a través de los cuales se pueden comunicar dos personas, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento estamos hablando en español y todos me están entendiendo, supongo. Pensemos que existe aquí dos personas cualesquiera. Uno es un hombre y otro es una mujer. Y estas dos personas, supongamos que se quieren mucho. Entonces, bueno, tienen muchos corazoncitos. Y se van a decir que se aman. Entonces, bueno, si se dice en español, uno le diría al otro, te amo. Así. Se lo podría decir en inglés. Así, de esa manera. Se lo podría decir, no sé, en alemán. Ay, mira, aquí me equivoqué. Bueno, no importa. La idea es la misma. La idea es expresar que la persona lo quiere. Aquí la idea es que se ama. Aquí la idea es que se ama. Aquí la idea es que se ama. Sin embargo, vean que la gramática de un lenguaje a otro cambió completamente. Veamos, por ejemplo, español tiene únicamente dos palabras, tiene 5 letras. Veamos el alemán que tiene un montón. Aquí me equivoqué, por cierto, esta O no iba ahí. Entonces veamos cómo existen gramáticas más complejas, como la alemana, o más simples, como la inglés, que en términos generales los verbos ni siquiera tienen género. En cambio, en español existen 3 formas de tratamiento: tú, vos y usted. Entonces es una gramática súper compleja en comparación con la de inglés. Sucede lo mismo con los lenguajes de programación. Hay lenguajes súper simples, como el que vamos a utilizar aquí en este curso, que es Python. Hay otros súper complejos, como el lenguaje ensamblador, que es muy bajo nivel, por lo tanto, es muchísimo más complicado hacer algo. Entonces, lo que tiene que llevarse de acá es que uno puede hacer sus programas, puede cumplir con el objetivo que quiere en cualquier lenguaje de programación. El algoritmo que uno quiera hacer es indiferente, está a un nivel más superior que la manera en la cual lo vaya a materializar, que sería a través de un lenguaje. ¿Me explico? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Estamos bien? Ok, excelente. Los lenguajes de programación tienen asociado un nivel de abstracción, definitivamente. Como les decía, hay lenguajes más fáciles de usar, hay otros más difíciles de usar. Hay lenguajes en los cuales ustedes pueden, en una sola línea, pueden dar una instrucción muy compleja, como, no sé, inicie una ventana y póngale todas las X y lo de minimizar y así. Por ejemplo, uno en una sola línea de un lenguaje de programación le podría decir, inicie una ventana y póngale toda la configuración de la ventana, esto de minimizar, esto de hacer grande y esto de quitar. Hay otros lenguajes que para hacer esto ustedes ocuparían, no sé, 2000 líneas. Entonces, vean cómo existen unos lenguajes más abstractos que otros. Entonces, si nos vamos a buscar la definición como general de abstracción, podríamos decir que es una operación destinada a aislar conceptualmente, y esto es importante, una propiedad o función concreta de un objeto, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión.
Entonces, en ese lenguaje que les dije que era muy fácil hacer ventanas, realmente no me estoy preocupando mucho por cómo es que se va a construir esa ventana. Yo solo le digo, bueno, créeme una ventana y él lo hace. En cambio, hay otros lenguajes en los cuales yo le tengo que decir, bueno, primero créeme el frame sobre el cual se va a contener esa ventana. Después créeme 3 botones, uno para minimizar, otro para agrandar y otro para salir. Después pínteme esos botones de este color. Después, cuando yo le doy clic a ese botón, yo quiero que se haga esto. Cuando le doy clic a este otro botón, yo quiero que se haga esto otro. Entonces vean cómo me tengo que meter como en mucho en los detalles de cómo es que se van a hacer las cosas, cómo es que se van a ver las cosas. En cambio, hay otros lenguajes en los que no, simplemente lo hace todo solo y uno parte del hecho de que está bien. Como ese nivel de dificultad entre un lenguaje y otro es lo que se conoce como nivel de abstracción en este contexto de ciencias de la computación. Veamos, por ejemplo, esto. Este es una pintura que hizo un señor por ahí del año 1930 que llamaba, ya se murió, se llamaba Salvador Dalí, que se llama La persistencia de la memoria. Me gustaría que tomen, supongo que ya habrán visto esto. Me gustaría que tomen un minuto y se pongan a ver qué es lo que transmite esta pintura. Y bueno, que me digan para ustedes qué es lo que está representado ahí. O no sé, qué es lo que este señor nos quiso dar a entender en qué estaba pensando cuando hizo este dibujito, esta pintura. Entonces veamos, hay unos relojes que están como chorreando. Aquí hay como, no sé, como un reloj con una araña estripada encima. Aquí hay, no sé, aquí hay un arbolillo, hay unas montañas. Vean qué lo que era. Esto es lo que se conoce como arte abstracto. Por cierto, este señor, Salvador Dalí, fue español y él hizo como un nuevo género de pintura que se llama posmodernismo, si no me equivoco. Entonces, en las cuales el mensaje que quieren transmitir las pinturas no es necesariamente intuitivo y visible, sino que queda sujeto a la interpretación. Entonces, bueno, algún voluntario que nos diga qué entiende de ese cuadro, de esa pintura, perdón. Yo lo que veo es un gran paisaje donde todo está muerto, e incluso parece un desierto típico de los Estados Unidos. Incluso con todo el calor, los relojes persisten, el tiempo no muere. Ujú, exactamente. ¿Algún otro? Profe, añadiéndole a lo que dio el compañero, también están los relojes como sosteniéndose a algo. Entonces, ahí está como la persistencia para mí. Ujú. Y bueno, algún tercero que no esté de acuerdo con los compañeros, interprete otra cosa diferente. Profe, Ujú, ¿escucho? adelante. Sí, adelante. Yo digo que más bien los relojes se van derritiendo, entonces eso de que la memoria va diluyéndose con el paso del tiempo, por eso los relojes cada vez se derriten. De hecho, diría yo que el de la esquina es un reloj que más bien está roto, entonces es algo que ya no se recuerda, algo que ya no persiste. Ujú, exactamente. Bueno, una interpretación que yo le puedo dar a esto es que uno, conforme pasa el tiempo, uno va perdiendo la memoria y va perdiendo sus recuerdos. Y por eso es que los relojes están ahí como chorreados. Pero vean que no existe una respuesta correcta. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, yo soy aquí el que tengo la razón y lo que ustedes dijeron está mal. O algún compañero no puede decir, bueno, lo que dijo este otro se equivocó y la realidad es lo que digo yo. Realmente todas las respuestas están bien porque lo que el autor nos quiso transmitir a través de esta pintura es algo abstracto y es algo que está sujeto a la interpretación de la persona que esté apreciando la pintura.
Lo importante de esto es precisamente eso, cómo las cosas quedan sujetas a la interpretación y no está claramente definido. Eso es una de las vertientes de la abstracción. Veamos este otro, que es del mismo autor, igual de Salvador Dalí. Esto lo hizo como 17, 16 años después, que se llama Las Tentaciones de San Antonio. Entonces, analicemos aquí un momento. Vemos que este de aquí es San Antonio. Tiene una cruz, tiene una calavera. Por cierto, para la Iglesia Católica, cuando hay una calavera en en la representación de alguien, en la imagen de alguien, significa que esa persona era muy inteligente. Bueno, no muy inteligente, sino como académico. Entonces, es normal encontrar pinturas viejísimas de santos o cosas así, que están en un escritorio agarrando una calavera. Esa calavera es como sinónimo de sabiduría. Entonces, eso significa que San Antonio era, vean que tiene la aureola, significa que era santo, tiene una cruz y tiene la calavera, significa que para la iglesia era una persona académica. Y vemos que está luchando contra sus tentaciones. Acá hay un caballo y acá hay un elefante que está sosteniendo una mujer, acá hay un elefante que está sosteniendo, no sé, acá hay como una casa muy chiva, aquí hay como otra mujer dentro, acá hay otro elefante que lleva otra cosa. Entonces, bueno, aquí sí es un poquito más visible y utilizando el título de la pintura, que es un poquito más visible de entender qué es lo que el autor nos quería transmitir. Lo que yo pienso es que San Antonio estaba luchando contra las tentaciones carnales, digamos, por ejemplo, una casa muy chiva, sinónimo de riqueza económica. Unas mujeres, supongo que es sinónimo de placer corporal. Y así. Sin embargo, bueno, nuevamente podría llegar alguien con una interpretación completamente diferente y va a ser igual de válida que la que yo les acabo de dar. Eso es la abstracción. Cuando lo que uno quiere decir no está necesariamente visible a los ojos, sino que queda sujeta a interpretación. Ahora, esto es como el concepto de abstracción en general. Sin embargo, bueno, si lo materializamos a nuestro contexto de ciencias de la computación, de lenguajes de programación específicamente, bueno, nosotros podríamos decir que los lenguajes están clasificados de acuerdo a su nivel de abstracción. Están lenguajes de alto nivel, de altísimo nivel, como Python, en el cual una sola línea puede ejecutar un montón de cosas sin tener noción de los detalles que hay abajo. Hay otros lenguajes de programación donde yo tengo que especificar todo. Tengo que especificar de qué color voy a hacer los botoncitos, cuántos botones voy a querer y así. Entonces, bueno, haciendo la analogía con lo que acabamos de ver de las abstracciones, llevémonos como esa idea de que hay lenguajes muy abstractos en los cuales yo no conozco el fondo de lo que está pasando, como esta pintura de aquí. Esta pintura es más abstracta que esta, porque aquí hay muchas cosas que yo no entiendo. En cambio, aquí sí es un poquito más sencillo entender qué es lo que está pasando o qué es lo que nos querían decir. Y hay otros lenguajes que son de bajo nivel. Bueno, los lenguajes de bajo nivel, los lenguajes de bajo nivel son aquellos que están como muchísimo más cercanos al hardware, en el sentido que ustedes saben que todo el hardware computacional, lo único que ejecuta son unos o ceros, ¿verdad? Es puro código binario. De hecho, bueno, aquí dice, es el lenguaje de más bajo nivel es el código máquina. Eso significa que es código binario. Código máquina es igual a código binario, que es igual a puros unos y ceros. Entonces, uno podría programar una computadora para que haga algo a punta de unos y ceros. Imagínense la loquera. Entonces, cada instrucción que yo hacía desde Python, digamos que se puede mapear a unos 10 millones de instrucciones de unos o ceros. Después, esto es como lo más básico que hay, digamos.
Ya no hay nada más bajo que unos o ceros para software. Después de ahí, un poquito más para arriba, sigue lo que se conoce como lenguaje ensamblador, que igual es una cosa inutilizable prácticamente en la vida real. Y lo que nos dice, el lenguaje ensamblador está directamente ligado al procesador en el cual nosotros estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, yo en esta computadora que estoy utilizando ahorita tiene un procesador Intel Core i7. Entonces, bueno, este procesador Intel Core i7 tiene un conjunto de instrucciones que puede ejecutar. Hay instrucciones para hacer sumas, hay instrucciones para hacer restas, multiplicaciones, para hacer corrimientos, para saltar de una parte del programa a otra parte del programa. Esas instrucciones las ejecuta el procesador de manera directa. Las instrucciones en ensamblador se convierten en puros unos o ceros. Y ahí es cuando el procesador la ejecuta. Sin embargo, si yo agarro este procesador Core i7 y me paso a un, no sé, Core i3, puede que el Core i3 no ejecute las mismas instrucciones que ejecuta el Core i7, ¿verdad? Entonces, el lenguaje ensamblador está directamente ligado al procesador que yo esté ejecutando. Bueno, un claro ejemplo de esto sería, no sé, tener un procesador Intel versus tener un procesador ARM. Las instrucciones son completamente diferentes. Ahí sí de fijo nada va a ser compatible. 0% de compatibilidad. Entonces, bueno, veamos. Lo que les decía es que les voy a escribir un ejemplo de una instrucción en lenguaje ensamblador que se encarga de sumar dos valores. Esta es una instrucción que lo que significa es que, denme un chance, significa que R0 va a ser igual a R1 más R2. Esto es lo que hace esta instrucción. Vemos que la instrucción se llama add. Después viene un registro, viene otro registro y viene otro registro. ¿Qué lo que hace es esto? Ponga en R0 lo que sea que tenga R1 y R2, donde R0, R1 y R2, digamos que son variables. Llamémosle X, Y y Z. Pueden tener cualquier valor. Lo que vamos a decirle es que, bueno, en R0 póngame, sea cual sea el valor que tiene en R1. Digamos que esto es un 3. Y digamos que este otro es un 6. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de R0? Después de haber ejecutado esta operación, R0 va a ser igual a 9. Después de ejecutar esta instrucción. Esto es lenguaje ensamblador. Vean que aquí simplemente estamos haciendo una suma. Desde un lenguaje de alto nivel eso se vería así. Entonces, bueno, déjenme apuntar aquí. Esto es ensamblador y esto es Python, por ejemplo. Entonces vean que es muchísimo más intuitivo leer esto que leer esto. Ahora, ¿cuál de los dos consideran ustedes que es? Ay, me pierdo de Python. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es más abstracto? ¿Python o ensamblador? Ensamblador. Python. ¿Por qué ensamblador y por qué Python? Defiendan su postura. Bueno, yo creo que ensamblador porque lo que está haciendo es haciendo una suma a punta de puras letras o puro código. En cambio en Python está usando hasta signos de igual y de suma. Exactamente. ¿Y el que dijo Python? ¿Por qué cree que Python es más abstracto que ensamblador? Por el nivel en el que está, por estar más alto en el nivel. Exactamente. Bueno, la respuesta es que ensamblador es de los lenguajes
de más bajo nivel que existen. Es únicamente lo que sigue para arriba de código máquina. En cambio, Python es un lenguaje de muy alto nivel, porque vean que aquí la abstracción es muchísimo mayor. En el fondo, esto es lo que va a ejecutar el procesador. Y al yo hacer esta instrucción en un lenguaje de alto nivel, esto en algún momento se va a convertir en esto. Pero yo no sé los detalles de cómo es que en Python esto se convierte a esto. Y no me importa. Simplemente yo sé que en Python yo ejecuto esto y se ejecuta la suma. ¿Cómo la ejecutó el procesador? ¿Cuántas sumas hizo? Y eso a mí no me importa. Sé que un lenguaje de alto nivel en el fondo se va a mapear a un lenguaje de bajo nivel. De Python esto en algún punto se va a convertir en código ensamblador. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿En qué momento? A mí como programador no me interesa. Simplemente hago la suma y estoy seguro de que el resultado de esa suma va a ser lo que yo espero. Ahora, en otro orden de cosas, intentemos hacerlo un toque diferente. Vemos que aquí pongamos código máquina. Ujú. Y aquí pongamos un montón de unos y ceros. Bueno, si yo escribo algo en Python, esta instrucción se va a convertir a esto en algún momento. Y después, esta instrucción se va a convertir a esto. Y este código máquina, este código binario, es lo que el procesador ejecuta. El procesador no va a ejecutar jamás una instrucción en Python, porque no tiene idea de cómo. Las instrucciones ensamblador tienen un mapeo 1 a 1 con código máquina. Eso significa que eso depende de la sintaxis en la que esté construido, digamos. Pero si a mí me dan una instrucción en código máquina, yo puedo saber qué instrucción es, aunque sea un chorro de unos y ceros. Por ejemplo, veamos aquí. Yo sé, por ejemplo, que los primeros 4 dígitos van a corresponder a cuál es la instrucción que estoy ejecutando, ya sea una suma, una resta, una división, multiplicación, un corrimiento, lo que sea. Ahora, dependiendo de cuál sea la instrucción que esté ejecutando, los siguientes, bueno, no sé, esto ya es bateando. Los siguientes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los siguientes 6 números van a corresponder a cuál es el primer registro. Después los otros 6 van a corresponder al otro registro. Los que siguen al otro registro. Y esto que sobró, pues lo ignoro. Entonces yo puedo mapear directamente una instrucción de código máquina a código ensamblador. Entonces, en el fondo, es casi que lo mismo tener algo en código ensamblador a tenerlo en código máquina. Existe un mapeo directo entre estos dos de aquí. Eso es algo que no ocurre, por ejemplo, de ensamblador a Python. O bueno, que sería virtualmente imposible convertir de un lado de ensamblador a Python. Sí es posible hacerlo de Python a ensamblador. Hay programas que hacen eso, que agarran un lenguaje de alto nivel y de ahí sacan un montón de instrucciones en código ensamblador, pero no al revés. Entonces, bueno, con esto, ¿tienen alguna duda, algún comentario o algo? ¿Qué tal vamos? Ok, bueno, ahí partamos del hecho que todo bien, entonces. Bien. Bueno, también, así como existen lenguajes de bajo nivel, existen lenguajes de medio nivel. Si bien es cierto, aquí hago una aclaración, la clasificación de los lenguajes depende de la literatura que uno esté consultando y no existe como un estándar de que diga, ok, estos son de bajo nivel, estos son de medio nivel, estos son de alto nivel. Simplemente son clasificaciones que podrían variar. Por ejemplo, aquí yo les voy a dar una clasificación. Ustedes podrían ir a leer un libro de computación y encontrarse otra parecida, pero no igual. Entonces,
sepan que dónde se clasifica un lenguaje, si en bajo, medio o alto, depende de lo que usted lea, depende de su interpretación también. Entonces, bueno, un lenguaje de medio nivel son aquellos que tienen ciertas características que los acercan a un lenguaje humano, pero que no es así como tan intuitivo. Es simplemente el punto medio de una cosa y la otra. Ahora, por otro lado, los lenguajes de alto nivel son aquellos que están formados por elementos que nosotros humanamente conocemos. Por ejemplo, todos nosotros a este punto sabemos que es un igual, o sabemos que esta crucita significa que es una suma. Entonces, para hacerlo más sencillo, un lenguaje de alto nivel nos dice, bueno, póngale una crucita cuando usted quiera hacer una suma, o póngale una rayita, un guión cuando usted quiera hacer una resta, o póngale un slash cuando quiera hacer una división. Entonces, los lenguajes de alto nivel utilizan elementos de la vida cotidiana, elementos humanos, del lenguaje humano, para ellos programar la computadora. Ya después, recuerden, el procesador jamás va a ejecutar esto así tal cual está, sino que esto se va a convertir en diferentes lenguajes de bajo nivel hasta que va a llegar a código máquina. Entonces, supongamos, bueno, esto está en un lenguaje de alto nivel. Después de ahí se convierte en ensamblador. Después de ensamblador se convierte a código máquina y eso es lo que ejecuta el procesador. Pero recuerden, esto es alto nivel, unos y ceros es bajísimo nivel. Veamos, por ejemplo, acá esta imagen es súper vieja, por cierto. Vean que los lenguajes que había en ese momento es uno que se llamaba Fortran, otro que se llama C y otro que se llama Pascal. De estos casi que solo C existe en la actualidad, así de manera de uso en la vida real. Entonces vean, bueno, existen los lenguajes de alto nivel. Después eso se convierte a código ensamblador. Después eso se convierte a código máquina. Y eso es lo que ejecuta el hardware. Puros unos y ceros es lo que ejecuta el hardware. Lo que les decía ahora es que uno no puede agarrar un código de alto nivel y ejecutarlo directamente en el hardware porque el hardware no tiene idea de cómo. Y evidentemente, entre más arriba estemos aquí en la pirámide, pues más fácil va a ser de programar lo que sea que vayamos a programar. Y con una única instrucción de un lenguaje de alto nivel, nos ahorramos un montón de instrucciones respecto a que si estuviéramos programando en un lenguaje de bajo nivel. Esos son los niveles de abstracción en lenguajes de programación. Ahora, existen diferentes maneras de clasificar a los lenguajes de programación. Una es según el nivel de acercamiento al hardware, esto es todo lo que acabamos de ver, si es de alto nivel o de bajo nivel. Otra es la forma en la que se ejecuta ese lenguaje, ¿sí? Ya sea si es que se compila, si es que se interpreta o si es que se maneja de alguna otra manera. Esto es todo un tema, esto de compilado e interpretado, es un tema pues grande, pero de momento lo que vamos a decir es que en este curso vamos a utilizar Python. Python no se compila, Python se interpreta. A grandes rasgos, lo que significa es que si yo tengo algo así, deme un chance. Que si yo tengo un programa que tiene estas instrucciones así de esta manera, un lenguaje compilado, lo primero que hace es agarrar todas esas instrucciones y me hace un código aquí binario. Ajá. El proceso de compilación que es complejo, sí. Pero de lo que se trata es que agarra mi programa y lo convierte
en código que la computadora puede ejecutar. Lo convierte en unos o ceros. ¿Y cómo lo hace? Agarra todas las instrucciones, las pasa por un proceso de compilación, que este proceso es complejo. De momento, pues simplemente vamos a decir que es un proceso y que agarra las instrucciones y las convierte a código binario. Y este código binario de aquí, esto es lo que se ejecuta cuando yo le doy, cuando yo le digo a mi programa que corra. El proceso de compilación se ejecuta una única vez. Entonces, yo escribo un programa, lo compilo y ya, me queda este codiguito de aquí y yo lo puedo ejecutar cuantas veces me dé la gana. Puedo ejecutarlo millones de veces, el mismo programita ya está compilado, no tengo que compilarlo de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los lenguajes que son interpretados? Realmente, recuerden, el procesador únicamente ejecuta esto de aquí. Pero con los programas que son compilados, yo lo voy haciendo instrucción por instrucción. Entonces agarro la instrucción 1, la convierto a código binario, que es esta de aquí, digamos, y voy y la ejecuto. Después ya la ejecuto. Hace lo que tiene que hacer. Después agarro la instrucción 2, la convierto a código binario y voy y la ejecuto. Después la 3, la convierto igual y voy y la ejecuto. Entonces, ¿ven la diferencia? En la compilación, todo el programa se compila una única vez, pero se compila todo el programa. En cambio, en la interpretación, voy ejecutando una por una y voy, como agarro la instrucción, la convierto a código binario y la ejecuto, pero una por una. Todo este proceso se da, pues, una por una vez. Esa es la diferencia entre compilado e interpretado. Entonces, vean que el producto de la compilación es un archivillo que contiene el código binario que yo puedo ejecutar un montón de veces y que solo lo compilo una vez. En cambio, con un lenguaje interpretado, yo agarro las instrucciones y las voy ejecutando una por una. Tiene sus ventajas un enfoque o el otro. Una de las desventajas de la compilación es que me genera un archivo extra. Entonces, de un lado yo tengo el código fuente y de otro lado tengo el archivo compilado. Yo lo que ejecuto es el archivo compilado. Entonces me genera un archivo extra. La ventaja es que vean que la compilación solo se hace una vez. Y digamos que la compilación dure mucho tiempo. Entonces todo ese tiempo solo se consume una única vez y yo lo puedo ejecutar todas las veces que yo quiera. En cambio, con un lenguaje interpretado, yo solo tengo un archivo, que es mi código fuente. Y eso es lo que voy y ejecuto. Pero por cada vez que lo ejecuto, todo el proceso de agarrar las instrucciones y convertirlas a código máquina se va a ejecutar una vez por cada vez que yo ejecute el programa. Entonces, cada cosa tiene su ventaja y está hecha para diferentes objetivos. Python, el lenguaje que vamos a utilizar en este curso, es así, es interpretado, no es compilado. Y bueno, volviendo a esto de la clasificación, también podemos clasificar los lenguajes según el paradigma de programación. Estos son un paradigma de programación, son como maneras de programar. Hay una manera de programar que se llama programación orientada a objetos. Hay otra manera que se llama programación lógica. Otra manera que se llama programación funcional. De las más locas es esta, la programación lógica. Ustedes no tienen una idea de lo que es programar en esa cosa. De hecho, hay un curso que se llama, un curso de la carrera que se llama lenguajes, compiladores e intérpretes. Ahí es donde se ven diferentes paradigmas de programación y ahí van a ver un poquillo del paradigma de programación lógico y es una loquera. Definitivamente eso es una loquera. Entonces, bueno, hay lenguajes que solo funcionan para programar en paradigma lógico. Hay otros que solo funcionan para programar en orientación a objetos. Otros solo funcionan para programación funcional. Entonces, vean cómo yo puedo clasificar los lenguajes dependiendo del paradigma de programación. ¿Existirán más maneras de clasificar un lenguaje? Pues sí, maneras, pues habrán muchas. De momento nosotros nos vamos a quedar con esta y
la más importante, es esta primera definición. Si nuestro lenguaje es de alto nivel o de bajo nivel. Y bueno, vamos a llegar a nuestra clase hasta aquí. Entonces, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, este es el momento. Si no, pues estaríamos por hoy. ¿Estamos listos entonces? Profe, Sí, señor. yo solo tenía la duda de que aún se programa, o sea, con el lenguaje tan básico de escribir en binario directamente. No, realmente no. Eso es inutilizable, porque usted ve un montón de unos y ceros y no sé, no tiene como manera de saber qué significa qué. Y cometer errores sería facilísimo. Entonces, es inutilizable. Lo más bajo que usted podría programar sería en ensamblador. Y ahí sí puede hacer algunas cosillas. De hecho, hay unos cursos de la carrera en los cuales van a tener que hacer unas cosas muy básicas en ensamblador, pero, pero es muy poco lo que se puede hacer ahí por el nivel de complejidad tan alto que tiene. Entonces, bueno, si no hay más dudas ni más comentarios, estaríamos por hoy. Profe, perdón, Sí, yo tengo una duda, pero es como administrativa. ¿Existe una cátedra de introducción a la programación o no? sí, realmente sí Digamos, en las existe. comunidades. Bueno, ¿a Ah, qué es se que yo refiere con no. cátedra? Es que en comunidades aparecen, yo qué sé, cátedra de cálculo, cátedra de matemática discreta, de química básica, pero mi pregunta es si existe alguna de introducción a la programación o algo así. O es Ujú. que no, no sé. Sí, sí, entiendo. Bueno, cátedra en el fondo lo que se refiere es como a todos los profesores que dan el curso, se unen, digamos, se reúnen para intentar estandarizar las cosas. Eso sí ocurre en este curso. De hecho, ocasionalmente tenemos reuniones, todos los que damos este curso, para ponernos de acuerdo a proyectos y exámenes y quizzes y así. Sin embargo, eso se maneja de manera eh, privada, digamos, no existe como algo tan evidente como sucede con los cursos de matemática o de química. También la diferencia es que los cursos de matemática son demasiados grupos, o sea, son 20 grupos de matemática general. En cambio, nosotros somos como 3 o 4. Entonces, de las decisiones que se toman ahí, simplemente el profesor se las transmite a los estudiantes y ya. En cambio, en los cursos de mate se intenta como centralizar todo en el mismo repositorio de información, porque sería, pues, como son tantos grupos, sería como imposible estandarizar tantos grupos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les agradezco mucho la asistencia y nos veríamos a las 9:30 con el curso de taller. Muchas gracias. Listo, Profe, yo profe, tengo gracias. una duda, Ajá, adelante. pero quisiera hacerla al final. Ok. Entonces, bueno, y si gusta, salen el resto y se queda usted.